Hola, permíteme presentarme. Soy Ehrlichia, una bacteria de color moradito, por lo tanto soy gram negativo. Pertenezco a la familia de la Rickettsia. Tengo la capacidad de multiplicarme por medio de la fusión binaria, donde formo una mórula que ésta puede visualizarse por el flujo sanguíneo y genero lo que es la enfermedad de la eritrichosis. La eritrichosis es del orden de las rickettsiales, tiene forma cocoidal y al ser una bacteria intracelular puede crecer y reproducirse dentro de las células del plasma. Las principales características de esta infección es que la garrapata es el vector, por lo que el tipo de transmisión es zoonótica. Presenta un tipo de tropismo por las células como los leucocitos y las plaquetas. Una vez que la garrapata es infectada, inicia el periodo de incubación, que puede ser de 7 a 21 días, tiempo durante el cual los microorganismos ingresan al torrente sanguíneo por medio de la fagocitosis. Estos se adhieren a la célula diana y entran por endotosis y se alojan en las vacuolas citoplasmáticas derivadas de la membrana de la célula eucariota del hospedero. Ahí crean un nicho para la supervivencia y reproducción. Las células dianas se transforman en una intermedia, se localizan en los macrófagos del sistema reticuloendotelial, principalmente en el sistema fagocítico monofibroleal de los nódulos linfáticos, vaso, hígado y médula ósea. Comienza a desarrollarse por fusión binaria y se agrupan formando cuerpos iniciales. Esta consta de 3 fases. La fase aguda, que puede durar de 2 a 4 semanas durante la infección, se disemina produciendo una primera fase de síntomas. La fase subaguda o subclínica, que puede durar meses o hasta años, en donde el animal puede recuperarse una vez que haya evolucionado de los sistemas, o debido a la proliferación celular del plasma o linfocitos. Fase crónica, donde se puede presentar infecciones secundarias como trastornos hemorrágicos. Es de gran importancia tener en cuenta que la patogénesis de la enfermedad interviene en diferentes mecanismos inmunológicos. Entre los días 4 y 7 posinfección aparece la inmunoglobulina M e inmunoglobulina A, y a partir del día 15 aumenta la inmunoglobulina G. Afirma que se debe tener en cuenta que al momento de decidir qué tipo de prueba diagnosticar o utilizar. Para esta bacteria ya ha desarrollado mecanismos adaptativos tales como la adhesión, internalización, proliferación, exocitosis y propagación intracelular. Estas utilizan vías de señalización que culminan con la adquisición de nutrientes, evasión lisosomal e inhibición de la apoptosis, proceso por el cual la evasión de la respuesta inmune innata dentro de la célula del huésped. Entre sus fases de esta infección está el contacto, la entrada y el establecimiento. El contacto de esta bacteria con nuestro organismo puede ser por medio de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y principalmente por la picadura de una garrapata. Durante la entrada, como había mencionado, su vía de transmisión es la picadura de la garrapata. Esta deposita las bacterias en el torrente sanguíneo y afecta desde la médula ósea y principalmente a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Invade al citoplasma de leucocitos, ya que al ser intracelulares su vía de entrada es mucho más fácil para invadir a los glóbulos blancos. Al ingresar al torrente sanguíneo se puede diseminar en otros órganos y puede llegar a ser una infección complicada. Durante el establecimiento, entre los mecanismos de adhesión de esta bacteria es el crecimiento intracelular que protege a las bacterias de su destrucción por el sistema inmunitario, así como son capaces de evitar la fusión del fagosoma a lisosomas de monocitos o granulocitos, y también es capaz de iniciar una respuesta inmunológica que puede contribuir a la infección. Estas bacterias se adhieren a las membranas de las células diana a través de una serie de proteínas llamadas adhesina invasiva e ingresan por un proceso de endocitosis. Dentro de la célula hospedera, estas evaden a lisosomas, se nutren y aumentan de tamaño y se replican por fusión binaria hasta el momento de convertirse en una mórula de bacterias. Estas bacterias son capaces de interactuar con las mitocondrias de las células e inducir la producción de proteínas que inhibe la actividad mitocondrial y la apoptosis. Se produce la lisis celular y exocitosis y
se liberan los microorganismos que invadirán a otras células, el cual logrará diseminarse. Se desarrolla por un ciclo biológico donde las células de defensa unan a la superficie de la célula diana del huésped. Las vacuolas replican a las bacterias, secretando T1OS, una proteínas GPI TRP32, donde escapan de la respuesta inmune. Pasan a una segunda fase, dando la fisión binaria, y una tercera forma de una mórula, donde se liberan por medio de exocitosis o ruptura de una célula diana, propagándose a las células vecinas. Explora las vías de semorilación para medir interacciones TRP120 y promover una supervivencia intracelular. Infecta la vía sanguínea, linfática dentro de las células mononucleares, permitiendo llegar a otros sistemas orgánicos. La monocítica infecta linfocitos, monolitos, mientras que la granocítica a neutrófilos y eosinofilos, produciendo inflamaciones que afectan a los leucocitos y plaquetas. A medida que avanzan, pueden generar patologías como una necrosis focal hepática, la existencia de un infiltrado que afecta al hígado, meninges, cerebro y corazón. Esta infección puede provocar daño en diferentes órganos y sistemas y puede encontrarse granulomas y megacariocitosis en médula ósea, necrosis focal hepática y la existencia de un infiltrado linfohistiocytítico perivascular que afecta a hígado, meninges, cerebro, corazón. Solamente en que se envía al torrente sanguíneo a mayor profundidad. Por otra parte, sin tratamiento, esta infección puede causar coma, muerte, daño renal, daño pulmonar, daño en otros órganos y convulsiones. En casos raros, una picadura de garrapata puede causar más de una infección. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, los escalofríos, la cefalea, las mialgias, el malestar general como son las náuseas, las anorexias, la pérdida de peso y una erupción en el cuerpo, al igual que pueden surgir complicaciones graves como lo son la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria, la alteración del sistema nervioso central y alguna hemorragia. El tratamiento consta de dos. El primer tratamiento es la elección de la doxiciclina, observándose su respuesta rápida entre 24 a 48 horas. Esto lo absorbe lo que es el sistema o el tracto digestivo. Al igual que el tratamiento se debe integrar tanto como el control de vector en el entorno y en el animal, como el uso de fármacos específicos que permitan eliminar lo que es el agente causal. El segundo tratamiento consta de una terapia de soporte con fluidos, ya sea por medio de electrolitos o de una transfusión de sangre o plasma.